Continuamos en nuestra revista médica, estábamos hablando de diabetes con el doctor Walter Divern. Qué importante, doctor, siempre hay algo nuevo. La diabetes es una enfermedad que está en todo el mundo, tenemos impresionante cantidad de pacientes en Villarrica. Es cierto que la parte clínica no nos ayuda, nuestro estilo de vida no nos ayuda, pero la medicina que tenemos es muy precaria. Lo que nosotros tenemos que invertir mucha fuerza y mucho tiempo es enseñar a las personas que cambie su estilo de vida. Mucho no puedo esperar de una persona con diabetes, con medicamentos que son la mayoría de las veces costosos, si no insisto en cambio de su estilo de vida. Tiene que ayuda muchísimo en controlar y mejorar mucho a su enfermedad. Es importante también no olvidarnos de que el cuerpo tiene memoria, y si vos comenzás a tratar a una persona que recientemente fue diagnosticada en un estado de prediabetes y vos le controlás y te hace caso el paciente y hace su tarea y vuelve a su control y tiene una super mejoría. Esto con los años, si sigue su cumplimiento, hay un cambio que se llama epigenético. Eso significa de que sencillamente ese cuerpo tiene memoria de lo bueno que hizo el dueño del cuerpo, yo. ¿Qué significa eso? Que después de unos años el enfermo con diabetes puede olvidarse de su cuidado que prestó atención a su cuerpo, ¿verdad? O sea que ya se descuida. Pero esos descuidos no van a tener impactos grandes en la formación de complicaciones propias de la diabetes, porque tuvo su época de buen cuidado. Esto significa de que la persona que se trató bien al comienzo puede cometer errores y no le va a perjudicar tanto. ¿Por qué? Porque ya le dejó un sello de un buen cuidado, y que este cuidado le protege algo. O sea, no es la misma cosa de una persona que comenzó mal desde el comienzo que una persona que comenzó bien y después se descuida. Se tropezó por el camino. Tiene el agradecimiento, o sea, la situación de que el cuerpo agradece lo bueno que hizo en su tiempo. ¿Verdad? Ese es epigenética, que es algo que se modifica gracias a que no es de nacimiento, sino es algo que aprendió el cuerpo. Hay muchos fenómenos epigenéticos en toda la parte de endocrinología, y no solamente endocrinología, sino en toda la parte clínica, médica. Cirugía no podemos decir porque es diferente la historia. Pero lo más importante y es con eso nosotros tocamos y nos complicamos. Las personas si tienen sobrepeso o tienen obesidad, tienen que tratar de bajar de peso, y la mitad de su enfermedad tiene resuelto. Así mismo. Doctor, ¿por qué la importancia, o sea, qué efecto tiene en el cuerpo la caminata? Mucho. En el diabético, obviamente que caminar siempre hace bien. Pero he leído mucho, y justamente lo han dicho ya varios médicos, la importancia de caminar en el diabético. No es tanto la caminata. ¿Qué es? Sino es la actividad de fuerza. La actividad muscular, el trabajo de fuerza muscular es mucho más que la caminata. Es más, hay algunos estudios que dicen que la caminata no es tan buena,
que la actividad física, el trabajo de fuerza muscular, musculación, hacer trabajar los músculos, no el aerobismo. Ujú. No el aerobismo. Aerobismo es caminata, ciclismo. La actividad física lo que hace de que actividad física, entiéndese de que tenga que hacer, por ejemplo, pesas de acuerdo a la posibilidad de la persona. Por ejemplo, siempre cuando una persona baja de peso, claro, una persona de sobrepeso o obeso, cuando baja de peso, porque cumple la dieta y toma sus medicamentos, tiene que estar sí o sí acompañado de actividad física, y no de caminata, sino de actividad física muscular. ¿Por qué? Porque cuando baja de peso, está el riesgo de que baja de peso, que baja algo de grasa, pero que también baja que pierda en masa muscular. Y esto es peligroso porque ese tejido muscular que tenemos y que todos nosotros tenemos, la necesitamos, porque son tejidos blancos de actividad hormonal, y uno de estos es la insulina, ¿verdad? Y la insulina no solamente actúa sobre el hígado, sino sobre el tejido muscular también, y la necesitamos. Y cuando hay una pérdida de masa crítica de tejido muscular, es más difícil el tratamiento. Y la respuesta a los distintos tratamientos, palabras de medicamentos, es menor. Es menor. ¿A causa de la falta de masa muscular? Masa muscular. La sarcopenia, y claro, depende mucho de la edad de la persona. Cuando es joven, la masa muscular tiene que recuperarse y aumentar la masa muscular. Cuando ya es una persona de mayor edad, más de 65, 70 años, ahí el cuidado es que no pierda más lo que ha perdido. Es más, cuando una persona tiene diabetes tipo 2 y es obeso o tiene sobrepeso, debe hacer no aerobismo, no caminatas. Puede hacer como precalentamiento, pero tiene que hacer, centrarse en actividad física de fuerza muscular. Que por lo general se hace en los gimnasios. Son los gimnasios. Y si no voy al si gimnasio, es posible, al comienzo baja orientación de un especialista que le puede enseñar qué hacer. Uh-huh. Y después ya puede hacer solo. Doctor, hablabas de la diabetes de la tipo 2. ¿El mismo tratamiento, el mismo seguimiento se le hace a un paciente con diabetes tipo 1? No, el tratamiento es diferente. El tipo 2 es el más frecuente. Y es una mezcla de situaciones que presenta la persona que hace que sea diabético. Hay una una mala acción de la insulina que se llama insulinoresistencia. Hay algún obstáculo de que su insulina que secreta pueda hacer trabajar libremente, que se llama insulinoresistencia, combinado con una deficiencia relativa o absoluta de producción de insulina. Es una mezcla, una combinación de insulinoacción y insulina secreción. Ese es el tipo 2. Claro, tenemos diferentes variedades, tenemos varios fenotipos de diabetes tipo 2, y eso hay que conocer. El diabético debe saber. Hay varias variables. ¿Cuáles son los fenotipos de la diabetes tipo 2? Hay alguno que tiene depende de la edad, depende de la obesidad, depende de la capacidad de secreción de insulina. De repente hay uno que es muy insulino resistente, y hay otros que son ligeramente obesos, pero de mayor edad, donde no hay mucha insulino resistencia. El tratamiento es algo diferente. Hay algunos que son diabetes tipo 2, pero muy insulino deficiente. ¿Y cómo es un paciente muy insulino deficiente? Eso clínicamente no es tan obeso, generalmente es paciente delgado,
no de una edad muy avanzada, y uno se percata enseguida cuando uno hace un análisis y sus valores de azúcar, de nivel de glucemia y su hemoglobina glicosilada son muy elevados, y va rápidamente a pérdida de peso. O sea, hay lo que nosotros habíamos dicho al comienzo, insulino deficiente, insulinopénico. Y ese tiene que va rápidamente a una necesidad de insulina, y si no va rápidamente a lo que se conoce como complicaciones. Ellos tienen más tendencia a tener complicaciones oculares y cardíacas. Después están los insulinos muy insulinoresistentes, que van rápidamente a una, por la fisiopatología de la insuficiencia renal, del daño renal, va rápidamente con daño renal. Porque la persona que es muy obeso, tiene mucha insulinoresistencia, necesita una elevación de la producción de insulina para vencer ese obstáculo, y esa insulinoresistencia más nivel elevado de insulina va a ¿cómo se llama? Tiene va rápidamente a daños renales, porque el daño renal es un daño que es causado por 3 ejes. Uno es por el problema metabólico, que es el mal control de la diabetes. Otro es el hemodinámico, que debido a ciertas situaciones hay un cambio a nivel de la filtración que hace de que la persona tenga daños renales. Y después está el proceso inflamatorio, que es quizás lo más importante. Y son los 3 que cuando una persona trata a la persona tiene que tener en ojo los 3 ejes. ¿Qué es el proceso inflamatorio en un diabético? Uy, es muy profundo, y yo creo que ya... Hablaste de 3 ejes, entonces no, me perdí con el último. Sí, pero esto más debe manejar a nivel clínico, a nivel médico. El médico. O sea que yo no le voy a explicar, les tengo que explicar a grosso modo la situación al paciente para tener conocimiento por qué le indica tal medicamento. Uh-huh. Y tenemos en parte algunos medicamentos que tenemos acá. Sí. Tenemos algunos, pero hay algunos en especial que es un antiinflamatorio por excelencia que no podemos darle porque no hay acá. Uh-huh. ¿Verdad? Hay algo parecido, pero tiene muchos otros efectos que no deseamos. Uh-huh. Por ejemplo, problema del potasio, problema de la presión. Y las que realmente son antiinflamatorios renales no contamos todavía. Y alguna vez espero tener, porque son buenos. ¿Por qué? Porque cambia la historia de la evolución de la persona con problemas renales, con enfermedad renal. A causa de la diabetes. Consecuencia de la diabetes. Se llama enfermedad renal diabética, no se dice más nefropatía. Ajá. Antes hablábamos de nefropatía, hoy en día hablamos de enfermedad renal diabética. Y donde uno interviene con varios medicamentos. Lastimosamente, la mayoría de las veces la persona con diabetes tipo 2, que es el más frecuente, que es más del 90%, son diabetes tipo 2, y hay otras subclases, como habíamos dicho. Son gente que necesitan sí o sí de varios medicamentos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es muy multifactorial. Hay varios factores que hacen que una persona sea diabético, y con un solo medicamento es difícil de cubrir las deficiencias o las causas o los factores que hacen que una persona sea diabética. Que con un solo medicamento, porque están los factores que pueden ser, está a nivel pancreático, que hay una deficiencia relativa de producción de insulina. Hay otra hormona que actúa ahí, que es el glucagón, que hace el efecto de aumentar el nivel de la producción de glucagón, aumento de producción de azúcar. Y a nivel del tubo digestivo
El hepático está una alteración de la producción de azúcar a nivel intestinal, donde hay un déficit de producción de hormonas que actúan a favor del diabético, que son las incretinas, que son las hormonas, las famosas hormonas que se aplican hoy en día para bajar de peso, que es la semaglutide. Sí. Eso es de origen intestinal y que actúa a nivel pancreático, a nivel gástrico, a nivel sistema nervioso, controlando el apetito. Y después están el tejido muscular, está el tejido adiposo, las grasas, que hay mayor degradación de las grasas y que hay un aumento de producciones de sustancias que tienen que ver con el metabolismo. Y entonces, y eso no podés, hay un montón de otros que factores. Ahora mismo no quiero citar porque aburre quizás por la persona. La semaglutida, doctor, sí. ¿Se usa aquí en Paraguay en el tratamiento de la diabetes? Es más, sería un medicamento que debería usarse solamente en personas con obesidad y diabetes. No sería primera elección para la obesidad, no sería, pero en día se utiliza. Entonces ya la farmacéutica se vio obligada a usar, producir semaglutide en concentraciones superiores de 2,4, inclusive más miligramos, que se utiliza, ya se puede usar. Pero hoy en día existen combinaciones con la semaglutide con otras sustancias que tienen acciones sobre las células que están en el páncreas, que produce glucagón, que son combinaciones que para que la persona baje más de peso. Ahí sí, esto se puede utilizar más para bajar de peso. Y vamos a tener, dentro de poco vamos a tener acá. Pero eso es de uso para uso diabético en este caso. Diabético y para personas para bajar de peso. La semaglutide se puede usar, pero se abusó. Y se abusa, se sigue abusando. Porque está la fiebre de bajar de peso y que utilizan medicamentos, pero hay otras opciones que para bajar de peso hay otro medicamento que puede usar. Para el efecto. Bueno, vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte y ya volvemos con nuestro invitado. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos.